Buenos días, estudiantes del máster del mundo de la antigüedad clásica. Estamos de nuevo en esta asignatura sobre el historiador y las fuentes escritas, ¿no? Y hoy hemos invitado en estas charlas de científicos, ¿no? Que amenizan nuestras secciones y bloques de la asignatura, pues al doctor Juan Moros Díaz, ¿no? De la Universidad de Barcelona y asociado al grupo de investigaciones del CEIPAC para que nos hable de un tipo de inscripción muy particular, ¿no? Y a la vez bueno, pues fructífera en los estudios, ¿no? Como es la información relacionada con los sellos sobre ánforas Dressel 20, ¿no? Que son pues aquellas destinadas, creemos, ¿no? A albergar pues el aceite de oliva de una provincia muy señalada del Imperio Romano, ¿no? Para mí es un placer, ¿no? Contar con su presencia, ¿no? Ven ustedes aquí el título de la ponencia, ¿no? Que hoy vertebrará la sesión y bueno, sin más, le quiero dar la bienvenida a Juan Moros, ¿no? Y iniciar, ¿no? Una pregunta, ¿no? En estas charlas, ¿no? De dónde se fabricaban estas ánforas que vemos aquí en pantalla y que van a ser el contenedor, ¿no? Esencial de este tipo de inscripciones. Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Buenos días. Tenemos este tipo de inscripciones y sabemos ya después de tantas décadas de investigación que se realizaron sobre un tipo anfórico muy particular, ¿no? Que es el número 20, ¿no? De esa tabla de Dressel. Y sabemos dónde se fabricaban estas ánforas, Juan. Sí, sí. Sí, señor, claro, lo tenemos muy bien estudiado, ¿no? Se estudiaba la mayoría de las alfarerías que conocemos, todas las alfarerías que conocemos se situaban en el valle medio del Guadalquivir y en un triángulo aproximadamente que se sitúa entre Hispalis, Córdoba y Astigi, ¿no? Ahí conocemos más de 100 alfarerías y no están ahí por casualidad, ¿no? Sería la parte del río que resulta navegable para barcas de pequeño calado, ¿no? Entonces toda la producción de aceite de gran parte de Andalucía drenaba a esta zona, y a estas alfarerías, ahí se llenaba el aceite, se fiscalizaban y ya se bajaban por el río en esas barcas de pequeño calado hasta Ilipa Magna o hasta Sevilla, y desde ahí ya se embarcaban en grandes naves para proveer a todo el Imperio Romano. Tú que has paseado por toda esa zona, son muchos kilómetros lo que abarca esta región. Pues desde Sevilla a Córdoba puede haber 80 kilómetros aproximadamente por el tramo del río. Y desde el Genil, que también lo tenemos aquí, que baja hacia el sur, pues tendremos unos 20 kilómetros, ¿no? Desde la confluencia del Genil hasta casi Astigi, a 4 kilómetros de Astigi nos quedamos. Ahí sigue habiendo alfarerías en el Genil y serían unos 10 kilómetros. Total, unos 90 kilómetros de orilla. Muy bien. De estas alfarerías, ¿tú cuántas has podido ver en tu vida? O en esos sondeos superficiales Sí, muchas, de la mayoría. la gran mayoría de ellas. La Muy gran bien. mayoría, muchas han desaparecido porque son informaciones antiguas, ¿no? Y que ya no nos quedan restos materiales. Y sin embargo han aparecido otras que no se consignaron o no se recogieron en las prospecciones antiguas, porque el río va cambiando mucho, ¿no? El territorio va cambiando mucho. Sobre Y a todo nivel desde que agrícola, empezaron con la maquinaria agrícola, ¿no? En los ah, 60 bueno. o 50. O sea que tú crees que también, ¿no? A nivel de, pues, conocimiento del campo,
la industrialización del campo ha podido cambiar también Mucho, mucho. Pues seguramente habrá cambiado más en los últimos 50 años que en los 1700 anteriores, ¿no? Por curiosidad, el dominio de los campos, que es naranjo, olivo, en esa parte que Pues van recorriendo. hay mucho algodón, hay muchos frutales, sobre todo ahora se están poniendo muchos frutales y muchos olivos, y algodón y trigo, ¿no? Básicamente. Y eso no hace daño a lo que viene a ser ese tipo de materiales. Lo que pasa es que cuando siembran frutales o naranjos, básicamente desaparece. A los 2 o 3 años no quedan restos en el suelo de la alfarería, ¿no? Aquello parece que desaparece, ¿no? Mientras que si están en campos de- de- de trigo o de maíz o de algodón, como pasan las gradas todos los años, vuelve a aparecer material nuevo, ¿no? Entonces siempre hay movimiento de material en superficie. Mientras que si están en campos de olivos o de frutales, como no mueven el suelo, pues es que desaparece prácticamente el material, ¿no? Está ahí, desde luego, Una per- ¿no? Pero no sí, lo sí, vemos. sí. Para una persona que sea nueva en este tipo de investigaciones, ¿qué es lo que se puede encontrar cuando uno se pasea por este valle del Guadalquivir y del Genil? Bueno, pues cosas muy espectaculares, ¿no? Por ejemplo, esto es en Malpica, en el Genil, y luego vamos a hablar de este taller, ¿no? En el año 2006 prepararon el terreno para sembrar olivos. Ahora ya prácticamente no se ve material en el campo. A día de hoy no sé, ya los olivos han crecido y prácticamente no hay material en el campo. Y en el 2006 mira lo que había, ¿no? Prácticamente no se ve el suelo de fragmentos de ánforas, ¿no? Estas ánforas son las que le salían mal, obviamente. Luego hablaremos de este proceso, ¿no? Había un control de calidad sobre los objetos que se producían y los que salían mal pues se desechaban, se iban desechando unas escombreras y al final pues esas escombreras se van destruyendo y miras cómo está el campo, ¿no? Tú Todo que lo has que veis tenido son, contacto, todo lo que veis son fragmentos de 3 el 20. exacto. Y para una persona que trabaja esos campos, tú que has podido hablar con ellos en ocasiones, ellos qué percepción tienen de eso, ¿no? Porque es Hombre, algo muy, muy singular. hombre, les sorprende, pero sobre todo les molesta. Les Les molesta molesta. tremendamente porque aquí es difícil sembrar, ¿no? Sí. Muy bueno. Aquí es muy difícil sembrar. Y las excavaciones que se han podido realizar, cuando hacen un sondeo, ¿cuántos metros de escombrera o de negativos les suelen salir? No Podemos sé. ver algunos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno, ¿no? En el Sotillo. Esto está cerca de Almodóvar del Río. Desde donde se toma desde donde se ha tomado la foto es el arroyo del Temple y ahí podemos ver, ¿no? Utilizaban una hondonada natural del terreno Sí. para poder ir echando el material, ¿no? A medida que iba produciéndose el material de desecho en la alfarería, lo iban echando en estos huecos, digamos, ¿no? Iban llenando estos huecos que, bueno, el arroyo luego ha erosionado la orilla y todo eso se ha caído, ¿no? Pues esto sería una escombrera típica, una de las escombreras que tendría este taller, ¿no? Es una imagen, bueno, reveladora y sorprendente, ¿no? ¿Qué tipo de inscripciones aparecen en este tipo de ánforas La producción y en a ánfora. cuál estás tú más familiarizado con ella? Esto es lo que encontramos básicamente en el campo, ¿no? Asas con sus sellos, más o menos completas, más o menos fragmentadas, porque constantemente van pasando los tractores y las van fragmentando, ¿no? Pero básicamente esto es lo que encontramos. No solo se, no solo se sellaban en las asas, también se sellaban en otras partes de la ánfora y también las encontramos en otras partes de la ánfora, ¿no? En la panza, en el pivote inferior, en el labio, pero lo más común es que estén en las asas. Y puede tener unas o varios sellos, ¿no? Una ánfora puede tener uno o varios sellos, pero como las tenemos fragmentadas, pues no podemos saber cuántos sellos tendría la ánfora particular que estudiamos, ¿no?
cuántas variantes o qué volumen de textos diferentes tenéis reconocidos. Muchos, muchos, muchos. Más de 1000, Creo que más de sellos 2000. de lecturas distintas tenemos más de 2500 diferentes, ¿no? Pero al final todas las lecturas obedecen a una determinada forma de asociar estos elementos que aparecen en los sellos, ¿no? Si quieres podemos pasar a ver un Sí, sí. poco ¿Cómo se cuáles son, componen, no? ¿Cómo se cómo se, com- componen esto? qué componen estos sellos, ¿no? Pues este sería el cuadro reducido, digamos, de los contenidos de los sellos, ¿no? Estos contenidos se pueden estudiar por su jerarquía en la inscripción y tenemos elementos principales y atributos, ¿no? Los atributos serían elementos simples que de alguna manera precisan el significado del elemento principal al que acompañan, ¿no? Y por su contenido, los elementos de los sellos se pueden dividir en nombres de personas, que hay dos tipos de nombres de personas, unos personajes que llamamos personajes principales, que generalmente vienen expresados en forma de trianómina, ¿no? Praenomen, nomen y cognomen. Personajes subordinados que vienen generalmente expresados por un nombre único, un cognomen, y nombres de lugares, que les llamamos genéricamente topónimos y pueden hacer referencia a Figlinae, Oficinae, Fundi, Coloniae. A distintas escalas nos están indicando el nombre del lugar de producción, ¿no? Perfecto, sí, 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 sí. O sea que puede aparecer, ¿no? Para que esté visualizando el vídeo, pues puede aparecer la abreviatura de un trianómina más lo que vendría a ser alguno de estos elementos secundarios asociado a esa inscripción o pues un cognomen asociado también a uno de estos elementos secundarios como fecit o libertus, ¿no? Para que Exactamente. ellos... Vale. Y los símbolos, Los, los atributos no son muy frecuentes, son más frecuentes en los topónimos. En los topónimos sí es muy frecuente, sobre todo a partir del siglo segundo, de mitad del siglo segundo, ¿no? Que el topónimo venga expresado, que diga Figlina tal, o Portus tal, ¿no? O ex oficina tal. Los que más se usan son los atributos de topónimo y los atributos de trianómina y de connómina son muy escasos, muy escasos. Pero bueno, hay que tenerlos en cuenta porque también aparecen, ¿no? A los trianómina nos pueden decir, por ejemplo, que es un clarissimus vir, es decir, que es senador o familia de senadores, o la filiación que existe entre los personajes, si hay varios, pater filius, ¿no? Te dicen, este personaje es el padre y el hijo, ¿no? O pueden aparecer unos numerales que te digan 2 Uni Melisi, es decir, que había el personaje principal en este caso son dos personajes, ¿no? Y en el caso de los connóminas, pues nos suele decir si es siervo o si es liberto o que lo hizo. Lo hizo fulanito, ¿no? vale. Y Y aparece... son muy No, no, frecuentes. vale, vale. No, el tercer apartado, el de símbolos, sí aparecen como una cosa añadida a lo que viene a ser la forma pues, del Correcto. sello, o si aparece de forma Luego le pues podemos dar luego le podemos dar un significado, ¿no? Por ejemplo, podrían cuando lo tenemos puesto en la tabla porque a veces aparece simplemente un símbolo en el sello, ¿no? vale. No existe otro contenido, ¿no? Entonces, pues tienen su Claro. parte en el sellado, ¿no? No cabe duda. Ahora, creo que no hemos hablado de ello, pero ¿cuánto duran estas producciones en el tiempo para que los que nos ven se hagan una idea de lo estable, ¿no? Que es la Sí, forma en la... empieza a sellarse, empieza a sellarse con fuerza en época de Claudio, aproximadamente, y termina cuando termina el testacho en el 260, 270, ¿no? Y es muy estable durante todo ese tiempo. Y de hecho ahora vamos Y a es- ver unas estadísticas de cómo se combinan estos elementos y esto ha funcionado así 300 años. Perfecto, pues si quieres damos paso
a esa pregunta de cómo se puede combinar esta información, ¿no?, que tú has en los trabajado sellos. estos años. Pues aquí tenemos una estadística. Aunque cuando te pones a leer los sellos, esto parece un galimatías, que difícilmente vamos a poder interpretarlo, pues con el tiempo y con la investigación hemos conseguido leer los sellos con cierta base epigráfica, ¿no? Entonces, hemos podido conseguir hacer estadísticas sobre la forma en que se combinan estos elementos y al final resulta que todo esto es bastante simple, ¿no? Tenemos tres elementos simples, trianómina, cognomen y topónimos, que pueden aparecer en los sellos solos, pueden aparecer por parejas o pueden aparecer los tres a la vez, ¿no? De tal forma que todo el sellado bético se puede reducir a 7 estructuras elementales, 3 de contenido simple y 4 de contenido compuesto, ¿no? Y aquí tenemos las Sí, sí. estadísticas de, bueno, la representatividad que tienen cada una de estas estructuras, digamos, ¿no?, de los sellos. En la parte inicial que avanzas que hay un contenido simple, que son casi 2/3 de esta estadística, antes dijiste que puede ser que haya sellos que formasen parte de un mismo ánfora, pero bueno, por las condiciones Correcto, históricas no se ha encontrado. Puede ser que algunos trianómina o topónimos formaran parte del mismo objeto y que hoy no correcto, sepamos. correcto. Esta estadística se ha hecho con elementos, con sellos simples, ¿no? Pero una ánfora puede tener varios sellos, ¿no? Entonces se pueden combinar, por ejemplo, un trianómina simple con un cognomen simple en 2 sellos, ¿no? Con lo cual tendríamos la estructura trianómina, Completa. trinomina más cognomen, que tiene un 4,27%. Pero claro, si a eso le añadimos las uniones de dos sellos, pues eso obviamente va a cambiar la estadística, ¿no? Sí, sí, A esa es nivel una de parte. curiosidad, ¿tú te has encontrado casos fuera de esta investigación que desarrollaste y que está siempre viva, ¿no? ¿Tú te has encontrado cosas nuevas que hayan alterado, pues, esa percepción con la que tú fundamentaste estas hipótesis? O No, digas, no, bueno, no. pues, No, lo que vale, pasa es que cuando encontramos dos sellos, o tres sellos incluso, ¿no? Pueden aparecer tres sellos en el ánfora, pues simplemente lo que tenemos que cambiarnos de la zona del cuadro donde estamos, ¿no? Por ejemplo, cuando, una ánfora que tuviera los tres sellos, trianómina, cognomen y topónimo. Uno en cada asa y otro en el vientre de la ánfora, ¿no? sí, Cuando encontramos la ánfora entera, pues resulta que la estructura de la información de ese ánfora no son tres sellos sueltos, sino es el caso, tres elementos, trianómina, cognomen y topónimo, que tienen un 3,13%, ¿no? perfecto, perfecto. Yo creo que se hace la idea inicial de esta Incluso, combinación. incluso esa combinación de los tres se puede hacer con un sello que tenga dos elementos y un sello simple. De acuerdo. Las combinaciones son varias, ¿no? Sí. Hombre, En todo caso es bueno saberlo porque hay más información hay información que hemos perdido cuando estudiamos los sellos simples, perdemos información, ¿no? De todos los sellos que podía llevar el ánfora, pero al final lo único que haces es moverte por este cuadro, ¿no? sí, de ahí No no te hay, vas a salir. no hay cosas nuevas, ¿no? No hay cosas. A nivel temporal se puede ver un patrón Sí. de, sí, Sí. cuáles son los más propios del siglo primero, el segundo, cuáles son las formas más propias de marcar. Bueno, habría que ver la estadística completa, ¿no? Por ejemplo, es más común los connóminas sueltos son más comunes en el siglo III. Los trianóminas son más comunes en el siglo I. A partir de mediados del siglo II, los topónimos vienen siempre acompañados de su atributo. Hay ciertas características, ¿no?, que se ve cómo el sistema va evolucionando, ¿no? Va evolucionando poco a poco. ¿Y tienes
yo entiendo que para el que se adentra por primera vez en el mundo de las inscripciones sobre este contenedor cerámico, pues puede ser sorprendente todo este volumen de información. ¿Tú tienes algún ejemplo para que el usuario de este tipo de seminario pueda, pues, tener una idea más simple de cómo se organizaba este tipo de producción en la Sí, Bética? a partir de estos elementos, lo que podemos establecer son cuáles son las características básicas de la producción de los envases, ¿no? Si quiere podemos pasar a ello. Características básicas de la organización de las filinas, ¿no? Por ejemplo, la primera, una organización productiva puede estar compuesta por varios centros productores o por uno o por varios centros productores, ¿no? Es decir, puede haber una organización productiva que tenga 3 talleres situados en distintas zonas del... Puede estar cerca, pero también puede estar muy lejos, ¿no? Depende de la organización productiva que tuviera, ¿no? Luego sabemos que un centro productor puede estar compuesto por una o varias secciones, ¿no? Hay una división de los talleres en que se dividen en oficinas, ¿no? Puede tener una única oficina o varias oficinas, ¿no? Y luego están las unidades productivas, que serían el elemento más simple del sistema organizativo, que es donde se fabrican las ánforas en crudo, ¿no? Entonces, un centro productor puede estar compuesto por varias unidades productivas o una sección del centro productor también puede estar compuesta por varias unidades productivas, ¿no? Estos son los esquemas organizativos básicos con los que se produjeron estas ánforas en todos estos 300 años, ¿no? Pues evidentemente depende del sistema organizativo, vamos enganchando por aquí o por allí, ¿no? Pero este es todo, estos son los esquemas básicos de la organización productiva. En esta pirámide entonces funcionaría, ¿no? En el primer estadio la filina, ¿no? El centro productor. El centro productivo, Después se abriría si existieran diferentes oficinas y secciones u de, oficinas. y de existir, ¿no? Estas secciones, pues también puede haber, ¿no? Varios centros o unidades productivas que Unidades. trabajen para esa sección superior, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aquí se establecen una serie de relaciones entre los elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el inferior derecho, ¿no? Que tenemos un centro productor con 2 secciones y varias unidades productivas, pues tendríamos una relación que se establecería entre el centro productor y la sección productiva, ¿no? Y luego habría otra relación que sería el de la sección con cada una de sus unidades productivas, ¿no? Porque para que se haga una idea, una alumno que llega de nuevas a esta temática, esto puede estar, has dicho antes que puede estar muy próximo entre sí, como que puede darse una distancia Cuando de tenemos, kilómetros. eso es cuando se producen, hablamos de centros productores, ¿no? Una Vale, organización productiva puede tener 3 centros productores que pueden estar muy alejados, ¿no? Pues ya depende de las circunstancias de cada empresario, ¿no? Donde tuviera él su terreno, ¿no? Pero las secciones y las unidades productivas se producen dentro de la filina. vale. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Muy bien, Juan. Pues no sé si tienes algún caso particular Sí, para vamos a estudiar que uno pueda. muy sencillito que luego nos va a dar lugar a un cuadro donde intentamos explicar cómo se organizaba la producción en los talleres, ¿no? Venga. Aquí tenemos 4 sellos. Estos son de Malpica. El primer sitio ese que vimos que estaba el suelo sembrado de ánforas, ¿no? En la segunda mitad, en el segundo cuarto del siglo segundo, había un personaje que se llama Caius Juventius Albinus, que era el dueño, probablemente fuera el dueño del taller. Lo conocemos por la epigrafía monumental de Axati, de tal forma que debería ser un personaje importante y económicamente potente, que probablemente tuviera propiedades, que cultivara aceite, ¿no? Y también tenía una alfarería, que es esta alfarería de Malpica, ya os digo, entre el segundo cuarto del siglo segundo estuvo produciendo en Malpica este personaje. Pero además sabemos que comercializaba el aceite.
porque lo hemos encontrado en los titulibetas de las ánforas, ¿no? Con lo cual este tenía todos los papeles, era productor, producía sus envases y comercializaba, ¿no? Entonces tenemos estos 4 sellos que si los miráis un poco con tranquilidad, veis que todos tienen el mismo diseño y tienen un contenido análogo, ¿no? Tenemos, aquí podemos ver ahora, tenemos unos trianóminas que CI Alb, que sería C. juventius albino, más un cognomen, un nombre único, Anicetus, ¿no? Pues en este, por ejemplo, en el siguiente tendríamos C. juventius albinus, Héctor, C. juventius albinus, par, no sabemos desarrollarlo, ¿no? Y C. juventius albinus, Saturnini, seguramente, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el taller, en ese momento, el taller de C. juventius albinus, estaba compuesto por 4 unidades productivas. Estas unidades productivas las llevaban cada uno de estos personajes, ¿no? Anicetus, Héctor, Par y Sat. Pues en ese momento concreto de la producción del taller, porque todos estos sellos son iguales porque lo había hecho la misma persona, ¿no? Si lo ha hecho la misma persona son coetáneos, ¿no? Y estos son los sellos que se usaron en un momento concreto de la actividad del taller, ¿no? Y nos da una fotografía de cómo se organizaba la producción, ¿no? Sí, es una imagen que lo ejemplifica todo muy bien y es bastante clarificante, ¿no? Lo que viene a ser pues la parte, ¿no? Inicial identificada con este trianómina y las otras secciones, ¿no? De las que tú denominas unidades productivas, ¿no? Unidades productivas, ¿no? Estas personas, ¿no? Que aparecen con estos cognomina, para que la gente lo sepa, no son los que hacen el sello, ¿no? Se puede entender que hay otras personas Obvio, claro, dedicadas a la si realización. cada uno de ellos hubiera hecho su sello, serían distintos. Claro. Mi- Entonces, la hipótesis es que se encarga a alguien la realización de estas. hay una cuarta persona que es la que se encarga de fabricar el sello. Suponemos que bajo las indicaciones de Juventius Albinus, ¿no? O del representante de Juventius Albinus en el taller, ¿no? A este hombre le decían qué contenido tenía que tener el sello, ¿no? Y él se encargaba de fabricar este grupo de matrices, ¿no? Que obviamente, como lo había hecho las mismas personas, pues todas gozan de del mismo diseño, ¿no? Tan es Sí, sí, así sí. que hasta utiliza las mismas ligaduras, ¿no? La ligadura ALB de albino aparece en en todos los sellos, ¿no? Entonces, esta persona, bajo la indicación la persona que administraba el taller, le decía qué tenía que poner el sello y él fabricaba este grupo de matrices que luego se entregaban a cada una de las unidades productivas, ¿no? Por eso todos los sellos son iguales, ¿no? Sí, 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 sí. Es una imagen notable para entender el ritmo de trabajo, ¿no? Pues Y esto hacía difícil hacía difícil de establecer. Simplemente porque no teníamos unas buenas imágenes de los sellos, ¿no? Hasta ahora siempre los sellos se dibujaban y era difícil a partir de los dibujos poder hacer este tipo de- de- de estudios, ¿no? De estudios de comparación de matrices, ¿no? Gracias a la silicona, pues ahora tenemos unas imágenes bastante fidedignas de los sellos y podemos hacer este tipo de investigación, ¿no? La silicona ha sido básica para poder avanzar en la investigación. bueno, ya sabes que tenemos en curso, ¿no? La publicación de otro vídeo sobre el método de la silicona, ¿Cómo ¿no? se hace? Me gustaría hacer así y poner el vínculo a los que están visualizando el vídeo y supongo que con el tiempo podremos sumar y asociar ese vídeo a Sí, este. que eso Pero no lo hemos contado. Estas imágenes que estáis viendo están hechas con la silicona, ¿no? Se le hace un molde a la exactamente, silicona y luego se fotografía ese molde de silicona, ¿no? ya que te tenemos aquí, ¿no? Quizás sería bonito, ¿no? El hecho de que nos explicases cómo surgió esa idea de la silicona y en cuántos estudios hoy en día se puede estar desarrollando este tipo de investigaciones, si hay diferentes tipos anfóricos en los que ya se ha establecido este desarrollo del método
¿Y para qué sirve? ¿No? Tú dices, bueno, no habríamos podido avanzar a este estadio de la investigación si no hubiésemos tenido una imagen tan nítida como la presente. Y no sé si nos puede hacer 3 minutitos de resumen de ello. Claro, claro. Lo que teníamos, básicamente lo que se ha venido utilizando desde Dressel, que fue el primero que estudió este material en el Testacho a finales del siglo XIX, son dibujos, ¿no? Se hacía un calco en papel de la marca y luego se dibujaba, ¿no?, el sello, ¿no? Esto tenía un problema, que es muy subjetivo, ¿no? Tú dibujas lo que ves en el sello, ¿no? Y depende mucho del conocimiento que tengas de los sellos para poder dibujarlos bien, ¿no? Y además los sellos se dibujan bien cuando los entiendes, cuando sabes qué significa, ¿no? Muchas veces no lo sabemos, ¿no? Entonces es difícil coger todos los detalles del sello a la hora de dibujar, ¿no? Y de hecho, cuando tenemos dos sellos del mismo ejemplar, dos dibujos diferentes de dos investigadores diferentes, los comparas y no son iguales, ¿no? Con lo cual la subjetividad no puede ser mayor, ¿no? Entonces se nos ocurrió ante este problema, ¿no?, de falta de objetividad de las imágenes, se nos ocurrió en el año 2005 o 2006 utilizar este sistema, ¿no? Nosotros cuando lo inventamos pensamos que todo el mundo se iba a cambiar al sistema porque es muy fácil de hacer pero esas cosas llevan su tiempo, ¿eh? ¿No? La inercia de hacer las cosas de una manera y luego cambiarla a una nueva, por muy buen resultado que te dé, es una cosa que tarda en producirse, ¿no? Y sí, se ha producido, pues gracias a que han venido un grupo de investigadores franceses al Valle del Guadalquivir y han adoptado el sistema. Y en la Dressel 20 ahora mismo es el estándar de publicación, ¿no? Pero solo en la Dressel 20. Parece que estamos compartimentados, ¿no? Los que estudiamos cada una de la epigrafía de las ánforas, estamos compartimentados y que yo haya visto, pues solo se hace en la Dressel 20, ¿no? Ahora estamos empezando a hacer cosas en Italia con investigadores italianos y a ver si se animan a utilizarlos, ¿no? Sobre todo para que la información que nos den, la nueva información que nos den, esté en condiciones de poder llegar a estos niveles de precisión y de estudio, ¿no? Muy bien, Juan. Pues esperemos, ¿no?, que tenga éxito el método, ¿no?, que se ha iniciado. La ciencia va lenta, a pesar de, ¿no?, que dice que la ciencia avanza, que es una barbaridad, es muy lenta a la La hora ciencia de adoptar las nuevas propuestas, ¿no? Y poco a poco, pues, tiene paciencia, tiene paciencia. bueno, y seguramente Y, cuando ya lo adopten, ya adoptarán un sistema todavía mejor, que sería escanear el sello en 3 dimensiones y, y no, no, no tienen ni que tocar la pieza, ¿no? exacto. Bueno, bueno, yo creo que lo de el ejemplo que propones, ¿no?, no sobre cómo se dividen estas unidades productivas es muy clarificador, ¿no? Ujú. Y en Ahora, ese si quieres, sentido, sí, dime, Juan. podemos ver cómo, con este mismo grupo de sellos, cómo sería la producción, el sistema productivo de un taller, Sí, ¿no? sí, 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 perfecto, perfecto. ¿Mm? Aquí tenemos los 4 sellos. Estamos hablando de Malpica, ¿no? En un momento determinado que se produjo en el segundo cuarto del siglo segundo, no sabemos exactamente en qué año, porque no tenemos dataciones precisas para estos sellos, pero sí sabemos que estos 4 sellos formaban parte eran los sellos que se usaron en un momento concreto de la producción del taller durante un tiempo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo duraban estas matrices, pero durante un tiempo, podemos un año o 2 años, este era el sistema organizativo del taller, ¿no? Entonces, en estas unidades productivas, cada uno tenía su sello,
cada uno tenía su matriz que se le habían dado, ¿no? Se le había dado el representante del taller, el dueño del taller, digamos, o el representante del dueño del taller le había proporcionado estas matrices y con esas matrices sellaban. Pero no sellaban todas las ánforas, ¿no? Iban fabricando las ánforas en crudo, iban sellando una de cada X ánforas, ¿no? Aquí hemos puesto una de cada 2, pero seguramente se sellarían incluso menos, ¿no? Depende un poco de lo grande que pudiera ser este pequeño sublote de ánforas, ¿no? Entonces se fabricaban 11 ánforas, ¿no? Se sellaban una sí y otra no, ¿no? Entonces cada una de las unidades productivas hacía lo propio, ¿no? Cuando ya teníamos esos 4 grupos de ánforas con los sellos de cada uno, ¿no? Lo pasaban a los hornos. Pero había que mantener la integridad de esos grupos, ¿no? Entonces se iban colocando en los hornos, controlando que no se perdiera la integridad del grupo. Ahí se llevaban un día entero cociéndose, otro día entero enfriándose, hasta que podían sacarlas y hacían el control de calidad, ¿no? Ahora, de todas esas ánforas, pues seguramente las sonaban, plop, 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 a ver si no tenían roturas, que no tuvieran. Tenemos por Oxirrinco, los contratos de Oxirrinco en Egipto, tenemos un esquema de cuáles eran las características que tenían que tener los sellos, ¿no? Los sellos, perdón, las ánforas, que no estuviesen manchadas, que no goteasen, es decir, que no perdieran líquido, que no estuviesen reparadas, ¿no? Porque el tío podía decir, esto lo apaño y esta rotura le pongo aquí un poquito de barro y lo arreglo. No, eso no las querían. Entonces, entre el grupo de ánforas, entre cada uno de esos grupos de ánforas, desechaban las ánforas que no, por lo que sea, no habían salido bien y la tiraban a las escombreras, que es lo que hemos visto en los campos andaluces, ¿no? Esas escombreras de fragmentos de material que les había salido mal, ¿no? Una Según vez que tú, ya, ese control de calidad no lo puede ejercer ninguno de los personajes que están en el organigrama anterior. Tiene que ser otra persona, ¿no? Porque si no, hombre, yo supongo que hay lo- lo harían en conjunto, lo haría el personaje Anik con el dueño del taller o el responsable del taller, pues pasarían por cada una de las ánforas y entonces dirían, esta no y esta no. El otro diría, no, esta sí la podemos aprovechar, no, esta no. Supongo que sería entre los dos, ¿no? El responsable de la unidad productiva con el gerente del taller serían los que harían este control de calidad. Vale. Entonces Los hornos y desechaban. los hornos y las escombreras a nivel arqueológico están próximos entre sí, están en el mismo lugar, hay una división de, Los hornos de- suelen estar todos juntos, ¿no? Y están en batería, suelen aparecer en batería. Aquí he puesto 2, pero lo normal es que aparezcan 4 o 5, uno al lado del otro, ¿no? Por lo menos por los que hemos visto, por los que se han podido excavar, ¿no? Y luego las escombreras, pues en los sitios donde pudieran, en los huecos que quedaban, ¿no? Si tenías un hoyo natural en el terreno, pues ahí aprovechabas para llenarlo de material y que no estorbara, ¿no? Eso ya es más. Pero están cerca, lógicamente, porque no te están vas a cerca. transportar las ánforas no sé cuánto para hacer el control de calidad. Estaría relativamente cerca, ¿no? Entonces, una vez que el ánfora había salido mal, la rompían y la tiraban a las escombreras, ¿no? Sí, sí, era la forma de dejarlo patente, ¿no? Que ese ánfora no podía ser Claro, es que reutilizada. si tirabas el ánfora completa, pues ocupaba mucho espacio, pero si la fragmentas, ocupa menos espacio, ¿no? Entonces, para no tener allí unas montañas de ánforas rotas, las fragmentaban y ocupaban menos espacio, ¿no? Una vez que ya tenemos el control de calidad y sabemos cuántas ánforas han quedado bien, hacemos la contabilidad. Entonces, a Aniceto, 6 ánforas, 8 ánforas han quedado bien. De Héctor, 9 ánforas. De Sad, ¿no? Se hace la contabilidad y se ponen todas en el almacén, ¿no? Se mandan al almacén. Y aquí está un poco la clave de este esquema. Intenta dar respuesta a las 3 preguntas básicas de los sellos, ¿no? ¿Por qué se sellaba?
¿no? Pues se sellaba precisamente por eso, para controlar la producción de estos envases, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos varias unidades productivas que son las que están trabajando, ¿no? Lo que hacen es, el sello lo que hace es controlar y coordinar la producción, ¿no? Que es el que nos sirve para al final hacer una contabilidad. ¿Por qué? Porque a este señor luego hay que pagarle las ánforas. Seguramente habría un contrato entre el dueño del taller y este personaje eh, por el que habría que pagarle, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. puede haber dos tipos de contratos básicos, ¿no? Lo lógico, el más común es que fuera una locatio conductio, ¿no? Y hay dos tipos de locatio conductio, ¿no? La locatio conductio operi faciundi, que es por un trabajo concreto, es decir, yo le contrato a Anicetus que me fabrique 3.000 ánforas, ¿no? O Sí. el locatio, o la locatio conductio operi, que yo lo que hago es contratar el trabajo necesario durante un periodo de tiempo, Vale. por ejemplo, un año, ¿no? Entonces, esta Sí, sí, matriz sí, duraría sí. un año, lo que tardara, ¿no? La matriz podría tener, Sí, lo que digamos, dos. tardase en realizarse esa labor, ¿no? Que estaba Depende del con tipo, un contrato. depende del tipo de contrato que haya hecho. Esta matriz puede representar las 3.000 ánforas y cuando terminan las 3.000 ánforas y la tienes en el almacén, la destruyes. O puede estar en vigor durante un año, que es el periodo de tiempo que se había contratado, ¿no? Vale. ¿Y qué se supone que pasa cuando el contrato ha vencido? Que ese tipo de inscripción ya no tiene validez, Ah, continúa en claro, el tiempo. con esta matriz se selló un determinado lote de ánforas, bien sea por un año de trabajo, bien sea por un número determinado de ánforas, 3.000. Cuando eso se cumple el contrato, a mi modo de ver, la matriz se destruye, ¿no? Se destruye para que no haya ningún problema en la organización del taller que se vuelva a reutilizar, ¿no? De acuerdo. Y se hace Porque una nueva, se hace una tenemos nueva, muchos ejemplos. un nuevo contrato, una nueva matriz. Se cumple el contrato, se destruye la matriz y se hace una nueva matriz, que es distinta a la anterior, ¿no? Sí, 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 sí. Y tenemos hallazgos de estos sellos o estas matrices en lugares de producción. Claro, eh, claro, esa es una de las cosas. En los centros de producción hemos encontrado 3 matrices selladoras. Perdón, pues, 2 matrices selladoras y una contramatriz, porque esa es otra. Había la matriz no se hacía una sola matriz, se hacía una contramatriz que la guardaba el representante del taller y de esa contramatriz fabricaba las matrices selladoras. En caso de que se rompiera esa matriz selladora, siempre se podía acudir a la contramatriz, ¿no? A la contramatriz original para sacar copias, tantas copias de esa matriz como fueran necesarias durante el proceso completo del lote, ¿no? Un lote podía durar 1 año, 2 años, 3 años usando la misma matriz. Esa matriz se rompía, eran de barro, se extraviaban, las pisaban, ¿no? Entonces, tú tenías que seguir sellando con esa matriz, todo el lote, ¿no? Entonces ibas a la contramatriz, que la tenía el representante del taller, hacías una matriz selladora, una copia, y volvías a sellar con esa, ¿no? Que es idéntica con la que habías estado sellando antes, ¿no? qué bueno. Y que te iba a preguntar, quizá nos extendemos mucho de lo que uno de los alumnos de la UOC le gustase, pero bueno, ya que te tenemos aquí, pues Sí. aprovechamos. La vida de esa inscripción, a partir de la contabilización y el almacenaje, ya no tiene utilidad, ¿no? Entendemos que la parte en crudo y el horneado es la vida útil de esa inscripción y después ya no tendría ninguna otra función, ¿no? ¿O qué piensas tú? Yo entiendo que una vez que, una vez que el ánfora llegaba a los almacenes, dejaba de tener
dejaba de tener ningún valor, ¿no? Lo que pasa que, claro, son indelebles, eso no hay quien lo, no hay quien lo destruya, ¿no? Han pasado 1900 años y seguimos encontrándonos en el campo como si las hubieran puesto ayer, ¿no? Es indestructible. Entonces esa información pasa luego al transporte, pasa al usuario de la ánfora, pero el usuario de la ánfora no tiene ni idea de quién es Cialp, Alc, Anic, ni qué significa el sello, ¿no? Eso solo funcionaba en el interior de la alfarería, ¿no? Porque era un código que utilizaban ellos. ¿No? Sí, 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 un código de trabajo. Un código para Que hoy- trabajar, para organizar la producción. ¿No? Perfecto. Y, en estas series, ¿no? Aquí aparece variedad, ¿no? En lo que vendría a ser la forma en la que se construye el texto, pero hay en ocasiones que el sello o el texto que aparece en estos sellos es el mismo y la forma en la que se ha elaborado la Correcto, matriz. ¿Sabes lo que correcto. pasa? Que hay producciones, ¿no? Sí, 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 sí. Que son el mismo tipo de texto, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, ¿cómo puede ser que Porque estos tiendan el las, tipo? las matrices, la variabilidad de las matrices se consigue de dos formas, ¿no? Una es cambiándole el contenido, ¿no? Como en este Sí, caso, pero la otra puede ser cambiándole el diseño, y ¿no? ya está. En este mismo taller, en esta misma fase productiva, conocemos 46 matrices, creo, recordad así de cabeza, 46 matrices que pone Cial B. Solo Ujú. la parte inicial del sello, sin el ANIC, ¿no? Sí, Cial. sí, 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 sí. Pues conocemos 46 matrices distintas, con diseño distinto, que podemos medir, una tiene punto, otra no tiene punto, otra tiene una letra vuelta, otra tiene un tipo de letra determinada, otra tiene una ligadura, otra, ¿no? Hay 46 matrices de diseño diferente que pone el mismo texto, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. este esquema, sería el mismo esquema que estamos viendo aquí, pero con otras matrices, ¿no? Entonces, nos ha dado por pensar que es que cada unidad productiva utilizaba su propia matriz, ¿no? Como eran todas distintas, si tú a Anicetus le das una matriz que tiene dos puntitos, a Ek le das una matriz que tiene una ligadura ahí rara, a Sat le das, ¿no? Sí, sí, sí. Diseños distintos. Entonces, no haría falta que apareciera Anik, Sat y Par, porque ellos ya sabrían cuál era su matriz y en caso de duda, ellos saben identificar sus matrices, ¿no? Sí, sí, eso, Es más a lo difícil. mejor si como epigrafistas, ¿no? Hiciéramos una transcripción, ¿no? En Times New Roman 12 no sabríamos diferenciarla, ¿no? Pero es cuando ejerces la visualización, ¿no? De las matrices cuando te das cuenta de que no tienen nada que ver unas con Claro, otras. claro. El problema es que cuando tenemos 46 matrices en este plan, ¿no? Con diseños diferentes, eh, las podemos clasificar por distintos aspectos de la matriz, ¿no? Pero esas matrices no sabemos qué orden tenían, ¿no? Ya. Cómo se utilizaron. Entonces, resulta que la 22 se parece extraordinariamente a la 44. Y dices tú, pues vaya sistema, ¿no? De, De que diferenciación. podía producir confusión si utilizas a la vez la 22 y la 44. Pues seguramente la 22 y la 44 no fueron coetáneas, ¿no? Se utilizaban cuatro Vale. matrices con un diseño muy diferente para que no hubiera duda, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Bueno, Juan, pues cuando las ves todas juntas, a ti te parecen todas iguales, ¿no? A ti eso te es parecen verdad. todas iguales, ¿no? Pues solo con un estudio muy pormenorizado podemos llegar a clasificarlas y a distinguir las 42 matrices, ¿no? Pero yo siempre puedo coger de ese grupo 4 que tú no vas a confundir en la vida, ¿no? Que seguramente serían las que se utilizaban coetáneamente, ¿no? Lo que no podemos decir en este caso, estas 4 se utilizaron a la vez, estas luego se utilizaron, estas se utilizaron, no, en este caso no tenemos ninguna referencia, ¿no? Como en el caso de este, ¿no? Que todas las matrices tienen el mismo diseño.
Había varias formas de expresar la unidad productiva, ¿no? Esta es una, con los connóminas. Otra es a través de una matriz, del diseño de una determinada matriz. Otra es utilizando numerales. Otra es utilizando símbolos, ¿no? En este caso, la unidad productiva queda identificada por un símbolo. En fin, el sistema es complejo, ¿no? Y había muchas formas de hacerlo. Aunque siempre es el mismo esquema, había muchas formas de organizar las matrices en el taller para que eso funcionara, ¿no? Porque a veces me han preguntado, no hay otras marcas, ¿no? En este tipo de contenedores no hay monedas ni nada por el estilo. Quiero decir, no se permite libertad en lo que viene a ser el marcado de este tipo de contenedores, ¿no? ¿El qué? Perdona, es que acaba de llegar mi Ah, vecino. perdón. Ah, vale, Juan. Que Sí, te no te preguntaba preocupes. que si no hay libertad en la suma de nuevos elementos dentro de este contenedor. Algunos investigadores me preguntaban, pero no aparecen marcas pues de sellos o de monedas. O sea, eso está súper regulado, ¿no? Entendemos que debe ser así, que En este no caso puedes tú no. Yo las hemos visto en el testacho en las ánforas africanas, ¿no? Utilizaban sellos, utilizaban anillos, en ¿no? las africanas. En las africanas, sí, sí, alguna vez lo hemos visto. En la Dresser 20 no es común. Lo que habéis visto es el sistema que habéis visto con los contenidos que habéis visto, eso es más o menos, y es muy coherente durante 300 años. Bueno, sí, sí, quizá esa sea la Cada, palabra, cada coherencia. producción tenía sus particularidades, ¿no? Ya te digo, las africanas sí recuerdo haber visto anillos, directamente el anillo impreso como marca, ¿no? Como Sí, sello. sí, sí, sí. ¿Mm? Reduciendo la marca a una imagen. Una imagen, sí, sí, sí. Aquí también tenemos en algunos casos, no sé si con marcas sueltas. Normalmente son letras sueltas, una S, una P. Y luego cuando tenemos, por ejemplo, una espiga, un delfín, un caduceo, normalmente van asociados a otros sellos, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan, yo creo que el usuario de este vídeo se hará una imagen de cómo un día pudo funcionar toda esta economía productiva del mundo de la uforología Y bueno, que vinculada a la bética y no nos queda otra que lo que sí me gustaría dejar claro es que esta es mi hipótesis, ¿no? es- Entonces, esto no hay otras, ¿no? hay otra forma de ver las cosas, hay otra forma de entender los sellos, de entender los contenidos de los sellos. Esta es, después de 20 años dedicados a los sellos, esto es lo que a mí me parece que expresa mejor, ¿no? La organización productiva y el porqué de estos sellos, ¿no? Sí, sí, y eso es bonito, ¿no? Siempre me gusta terminar pues preguntando a los invitados, ¿no? ¿Qué le recomiendan a un alumno que está en una fase pues como esta, ¿no? De posgrado, de máster, de cómo iniciar sus investigaciones, ¿no? Porque al final a ti te acompañan 20 años detrás, ¿no? Y has tenido pues el placer, ¿no? De compartir vida con estos sellos y en un momento de creatividad pues generas una hipótesis, ¿no? Pero tú, ¿cómo crees que una persona nueva se puede iniciar en una investigación? ¿Qué crees que es lo que más A le ver, puede lo más beneficiar? importante es que para mí, en principio, lo importante es que lo que estés estudiando te apasione, Que te apasione. porque Sí, si no sí, sí, sí. es muy difícil llevarlo adelante, ¿no? Si te apasiona lo que estudias, todo va rodado, todo viene, todo lo que aprendas nutre, no sé, va todo, tiene que ser algo que te apasione, porque si no es muy dura la investigación, si no existe esa cosa, ¿no?
Sí, sí, es Y casi luego, un bueno, vínculo. claro, nosotros pues partimos de mucho material recogido en el campo durante años, ¿no? Ah, claro, hacer la tesis no es solo coger el material y estudiarlo, que primero tienes que coger el material, ¿no? Pero eso son 20 años de trabajo. Sí, es Pero un vínculo que uno establece con su investigación casi con carácter amoroso, ¿no? sí, Tienes sí, que sí, sí. estar, tienes que estar con ello siempre, ¿no? Sí, yo creo Quizá que es la tener clave otras de la... líneas, ¿no? Otros frentes abiertos, ¿no? Pero siempre Pero encontrar no en... solo en historia o en arqueología, en todo, en la ciencia, ¿no? Tiene que ser algo que te apasione y tú no puedes vivir sin estudiar eso porque no entenderías hacer otra cosa, ¿no? Así sí se llega. Y luego Sí, tener sí, un poco de suerte, tener un poco de habilidad a la hora de eso es moverte, cierto. ¿no? Y de echar tu pecas y tu... Pero sobre todo, entusiasmo. Todo el entusiasmo Entusiasmo. que tengas, bienvenido será. Bueno, Juan, pues si no quieres finalizar con otra... Nada, darte las gracias por haberme invitado a hablar con tus No, alumnos. no. A ti por sumarte a estas charlas con científicos y por ofrecernos esta visión propia, ¿no? Del mundo de las producciones anfóricas de carácter oleario y espero, ¿no? Que al resto de la comunidad del máster de la UOC les haya gustado tanto como a mí. Entonces, sin más, si quieres, lo dejamos aquí, ¿no? Y muchas gracias por habernos prestado este tiempo tan bueno. Gracias. Gracias, gracias a ti, Jordi. Un abrazo. Muy-